Ahora vamos a hablar sobre la caída mundial de Internet que ocurrió durante 10 minutos y que causó algunos problemas. Imagina, médicos realizando cirugías a distancia, todo el servicio de aviación, todos los servicios continuos. Además de Internet, tienes ahí inteligencia artificial, tienes tus aplicaciones de comunicación. Además de eso, ¿quién fue el gran culpable? ¿Fue el gobierno? ¿Fueron las Big Techs? ¿Fue un ataque terrorista? También comentaremos esto, pero primero, comenten a continuación. ¿Escucharon que Internet se cayó a nivel mundial durante 10 minutos? Comenta aquí que quiero saber. Vamos directo a la pantalla de mi computadora. He traído aquí a Ancapsul para comentar conmigo. Después voy a dejar el canal de él para que lo sigas. ¿Vale mucho la pena? Vamos directo aquí. 3, 2, 1, va. Este es Safe Source y ahora vamos a hablar sobre el resultado de la investigación de aquel incidente que ocurrió el 12 de junio. Comentamos aquí que toda la internet se cayó durante unos 10 minutos, ¿verdad? Y entonces mencioné aquí que era algo muy extraño porque o bien había un componente del que todos dependían y ese componente falló, o alguien descubrió un ataque y logró atacar a los grandes proveedores, ¿no? Google Cloud, AWS y también Cloudflare. Los tres se cayeron. Y con los tres fuera del aire, un montón de aplicaciones, un montón de sistemas dejaron de funcionar. Estos servicios que él mencionó, Cloudflare, AWS, que es de Amazon y todo eso, son los que mantienen los servicios en línea. Porque ¿qué sucede? Ellos ofrecen computación en la nube. Entonces, por ejemplo, tengo una base de datos, ¿no? Mis archivos están en Internet, en la nube. ¿Quién hospeda esos datos? Incluso puedo contratar una empresa. Contraté Dropbox, por ejemplo, contraté Google Drive. Vale. Pero esa es la empresa. Ahora, ¿dónde hospeda esa empresa los datos? Google tiene su propio servicio, pero las otras empresas, por ejemplo, pueden usar Google, pero también pueden usar, por ejemplo, AWS de Amazon o Cloudflare. Entonces, yo contrato a una empresa, esa empresa a veces tiene su propio servidor, a veces contrata a otra empresa para tener su propio servicio. Entonces, si esa otra empresa, cuyo nombre a veces ni siquiera conozco, se cae, termina afectando y perjudicando a las otras empresas y todo termina quedando fuera de servicio. Vamos a continuar aquí. Por 10 minutos. Todo fue corregido, resuelto después, pero durante 10 minutos prácticamente Internet se rompió, dejó de funcionar, ¿no? Y ahora tenemos aquí el resultado de Google. El problema fue en Google. Entonces, ahora sabemos que Cloudflare usa Google para algunas funciones internas y probablemente AWS también usa Google para realizar algunas funciones internas. Fue Google quien cometió el error y ahí se rompió todo, ¿no? Es algo preocupante, es un punto único de falla. Imagínate, yo contrato una empresa para alojar mis datos. Luego esa empresa contrata a Cloudflare, por ejemplo, y esa Cloudflare a veces contrata a Google. O sea, mira, ¿cuántas empresas dependen de otras empresas? Mira eso. Pensábamos que había tres grandes proveedores para la estabilidad de los sitios en Internet y en realidad todos ellos dependen de Google al final de cuentas. Esta noticia fue sugerida por Tiago89 y varias otras personas. Gracias a todos los que sugirieron noticias en nuestro sitio en safesource.com, es safesrc.com y gracias a ti que estás viendo nuestro video. Si te gusta nuestro contenido, por favor deja tu like y suscríbete a nuestro canal, ¿vale? Suscríbete al canal y deja tu like si es la primera vez que estás aquí. Sí, obviamente ya estás suscrito, estoy seguro de que ya dejaste tu like de confianza y participa en los comentarios, gente, porque eso es muy ser, a veces son 10 minutos, ni me di cuenta. Pero ahora vamos a discutir sobre lo que significa que un servicio quede fuera de línea durante 10 minutos. Pues bien, entonces el 12 de junio, hace algunos días, informamos aquí en el canal que hubo un gran problema en Internet, ¿no? Varios sitios web se cayeron. Entonces fueron a investigar por qué se cayeron esos sitios. Porque esos sitios confiaban en sitios de mantenimiento de red, ¿no? En CDNs, ¿verdad? Tienes varios actores en este mercado, tienes a Cloudflare, tienes a Google Cloud y tienes a AWS, Amazon Web Services, ¿no? O sea, son grandes empresas que hacen la virtualización de tu máquina. Tú creas el servidor, ese servidor es colocado, es la famosa nube, ¿verdad? Ese servidor se coloca en la nube y esas grandes empresas tienen centros de datos
en varios lugares del mundo. Entonces copian una máquina virtual, replican tu máquina virtual en varios lugares del mundo según la necesidad. Si el sitio está siendo muy visitado en determinado lugar, copian la máquina para allá, de modo que el acceso sea rápido. Si hay un ataque de DOS, ellos pueden evitarlo. En fin, ellos tienen varios trucos que usan para ¿no? atender los sistemas. Todos los grandes sistemas terminan usando eso. Curiosamente, los únicos que no se cayeron fueron los de Azure, que es de Microsoft, que termina siendo menos utilizado. Entonces, la gente prefiere Google, AWS y Cloudflare también es muy grande. Muy probablemente no se cayó porque Microsoft no depende de Google, ¿verdad? Imagínate. Azure no se cayó. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese día lo vimos, incluso hice un video, creo que fue el último video que hice aquí en el canal, en el que el personal de Cloudflare hizo un informe diciendo que el problema que tuvieron fue en su sistema llamado Key Value, ¿no? Que es un sistema específico para la configuración de las máquinas virtuales. Y decían así: el problema fue causado por un componente que usamos, un software de terceros que utilizamos, y que ese software falló. Y por eso nuestro software también falló, y con eso todo dejó de funcionar, ¿no? Y entonces recordé en el video lo siguiente: ¿esto es un problema de seguridad? Sí. Una de dos. Es un problema de seguridad porque tenemos tres grandes empresas, ¿no? Google Cloud, Cloudflare y AWS, dependiendo de este mismo componente básico, ¿verdad? Si ese componente falla, todos se caen. O entonces algún hacker descubrió alguna vulnerabilidad que le permite atacar todos estos sistemas al mismo tiempo. No sabemos qué es. El cierre... Veo dos problemas. El primer problema es depender de solo 3 empresas para tener nuestros archivos en la nube. ¿Por qué guardamos en la nube? Porque no necesitamos invertir en una máquina tan grande, tan cara, con disco duro, con tanto espacio interno. Entonces vamos allí, pagamos $5, $10, $20, ¿no? La persona física o las grandes empresas que también tienen muchos datos dicen, voy a ponerlo en la nube. Perfecto. Entonces 3 empresas. Pero ahora nos damos cuenta de que en realidad no son 3 empresas, porque esas otras 2 dependen de otra. Así que ahora tenemos a Google y a Microsoft, que no se cayeron. Entonces, el primer punto es esta cuestión del monopolio de los servicios en la nube. Perfecto. Y el otro problema es la cuestión de que se caiga un servicio de Internet. Y ahí es donde mencioné los servicios de salud. El médico está allí realizando una cirugía a distancia, porque hoy en día tienes o en ciertos casos tienes un equipo profesional, pero el especialista no está presente físicamente. Él está allí orientando a los médicos. Mira, entra ahí, haz esa incisión ahí, cierra ahí, a distancia. Si se corta el internet, en 10 minutos la persona muere. Así de simple. Además de eso, también estás en un servicio de aviación. El avión está volando. En esos 10 minutos está recibiendo información de la torre. ¿Puede aterrizar? Puede, no sé. Está lloviendo allí, ¿sabes? Ya ha pasado muchas veces, el clima no está favorable y el avión dice, mira, sigue dando vueltas aquí arriba hasta que mejore el servicio o ve a otro aeropuerto. Y ahí se acaba, ¿no? En fin, además de eso también los servicios de emergencia, ¿no? Está toda la cuestión de los servicios en línea de tránsito, de actualizar la información sobre accidentes de tráfico y así sucesivamente. Hay muchos servicios en la nube, muchos servicios que funcionan las 24 horas. Entonces, si WhatsApp se cae, 10 minutos no es problema. Pero en cuestiones de salud, de seguridad, en fin, 10 minutos es mucho tiempo. Imagina también la cuestión de las inversiones. Estás ahí intentando hacer una operación de un gran fondo de muchos miles de millones de dólares y de repente ese sistema se cae. Y cuando se cae, a veces el propio inversor piensa que no, entra en pánico. Piensa que su dinero, en fin, que se lo robaron, que no puede acceder, puede retirar el dinero o puede desconfiar de una determinada empresa y mover el dinero a otro lugar. En fin, es una crisis generalizada por apenas 10 minutos. Además de la desconfianza, ¿no? De las personas al pensar que en realidad todo esto puede ser solo una excusa y que en verdad se trata de un ataque hacker que la empresa obviamente no quiere confirmar. Porque si confirma que es un ataque hacker, la empresa pierde valor, porque la gente va a desconfiar, va a retirar no solo su dinero, sino que también va a cancelar el servicio.
Y entonces al final la empresa termina teniendo ese perjuicio. Así que la crisis es mucho mayor. El problema es mucho más profundo que simplemente, fueron solo 10 minutos. Fue solo este pequeño problema. Ya actualicé y está todo bien. Comenta aquí abajo, esa es mi opinión personal. Quería que entendieran la seriedad, la gravedad de este problema. Ed Fleur no dijo cuál era ese componente de terceros, ¿verdad? Que al final de cuentas causó todo el problema. Ahora ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque Google Cloud publicó aquí en su sitio, mira, status.cloud o google.com, el informe de incidentes sobre lo que sucedió. Entonces, recordando aquí, el 12 de junio, ellos informaron que hubo un problema, ¿no? Y que todo falló, todo lo de Google Cloud falló, ¿verdad? Pero luego sabemos que fue más que solo Google Cloud porque también otros proveedores fallaron. Y entonces, el 13 de julio, publicaron a las 5 menos cuarto de la tarde el diagnóstico de lo que realmente había pasado al final. Pidieron disculpas porque fue, ¿no?, un problema, un código con, adivina, un puntero a null, amigo mío. Había un error de null pointer. Caramba, tío, qué desastre, hombre. Te voy a decir una cosa, entonces vamos a leer aquí el informe de Google. Mira esto. Google y Google Cloud API son servicios a través de nuestra gestión y panel de control de la API de Google. Entonces lo que están diciendo es que el servicio que ofrecen, tú tienes ahí el panel de control de Google donde gestionas eso. Si contratas a Google para gestionar tu sitio web, tienes un panel de control ahí, ¿no? Sí, ese panel de control se distribuye de forma regional. Entonces ese panel está replicado en todos los centros de datos y todo eso, ¿no? Y sí, esos controles son responsables de garantizar que cada solicitud de API que llega a Google Cloud esté autorizada, tenga la política correcta, tenga todas las verificaciones adecuadas. Por ejemplo, la verificación de cuota. Cuando contratas un producto de Google, tienes derecho a usar, no sé, 50 llamadas de API. Si uso más que eso, tengo que pagar más. Entonces, tienen que verificar la cuota, ¿no? ¿Cuánto estás autorizado a usar esa API, verdad? Y el binario, sí, principal que forma parte de esta política de verificación es conocido como con servicio. Es control de servicio. Service control. El service control es un servicio regional que tiene una base de datos regional que lee esta política y estas cuotas, esa información. Y esa base de datos se replica casi instantáneamente a nivel global para gestionar las cuotas de todas las APIs de Google en cualquier lugar. Fíjate cómo es muy parecido a lo que dice Cloudflare. O sea, probablemente fue este servicio el que falló en Cloud. Cloudflare usa este Service Control de Google y este servicio aquí falló, sí, para para Cloudflare y probablemente para AWS también, porque AWS también se cayó, ¿no? En fin. El día 2905, entonces, antes de que todo esto sucediera, se añadió una nueva función al Service Control, para verificar, hacer algunas comprobaciones adicionales de cuota. Entonces hicieron algún cambio en la política de venta, cambiaron el código, ¿no? Hubo un cambio en el código, ¿no? Ese código binario fue enviado a través de nuestro despliegue regional. Entonces, como es normal en estos casos, nunca tomas un código y lo pones en todo el mundo al mismo tiempo. Primero lo pones en un lugar, luego en otro. Entonces, probablemente siempre que hay alguna actualización, algún recurso nuevo, en fin, puede ocurrir este tipo de problema. Es lo que está pasando ahora con el iOS 26, ¿no? De Apple. Lanzaron una gran actualización de todos los servicios, ¿no? De todo el sistema operativo del iPhone, del Apple TV, de esas gafas, Vision Pro, del iPad, del MacBook y todo lo demás. Y entonces se lanza una versión beta y esa versión beta da muchísimos problemas hasta que hacen algunas otras actualizaciones y lanzan una versión segura. Así que siempre que hay una actualización, puede ser pequeña o grande, en fin, puede terminar generando estos problemas. Por eso es que lanzan en algunos países, luego en otros, y así va llegando a otros países, ¿no? ¿Verdad? Porque si ocurre algún problema, solo afecta a ese lugar, ¿no? Nunca tomas un software de este tipo y lo lanzas al mundo entero al mismo tiempo. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Hicieron todo ese despliegue, pero no se dieron cuenta del problema. ¿Por qué? Porque ese código solo se ejecutaba cuando hacías un cambio en la política, ¿verdad? Había una llavecita ahí, mira, activar la verificación de cuota X. Mientras no se activara esa verificación de cuota, el software, el código en sí, no se ejecutaba en todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, como una precaución de seguridad, ese código venía con un botón rojo para desactivar cualquier
esa política en particular si fuera necesario, ¿no? La cuestión con este cambio es que no tenía una gestión de errores completa, ni fue esa llave activada, protegida. Sin esa gestión de errores adecuada, el puntero nulo hizo que el binario se estrellara. ¿Qué mierda, amigo? Sí, las flags de las características se usan gradualmente para habilitar esta función, región, por proyecto, comenzando con proyectos internos. Entonces, o sea, había una llave que te permitía activar todo. Al principio, él replicó el código para todos y no hubo problema para nadie. ¿Por qué? Porque el código estaba oculto. No existía la llave estaba apagada, no había esa llave. Cuando empezaron a activar la llave, ahí fue cuando todo se descompuso, hubo error, ¿no? Donde llamaron. Y cuando empezó a dar error, empezó a replicarse para todos y a dar el error en todos, ¿no? Y sí, si esa flag, ¿no? Ese activo hubiera estado protegido, eso no habría pasado, o sea, habría sido detectado en la ampliación. Es decir, lo que están admitiendo aquí es que fue un error de ellos. Ellos también deberían haber probado eso, parte por parte, cuando replicaron para las primeras regionales. Deberían haber activado esa prueba, ¿no? Para verificar si no había ningún problema allí. Y entonces, ¿no? Y si hubiera habido un problema, habría ocurrido, pero solo en algunas regionales, no en todo el mundo como pasó. Mi pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de Google por esos 10 minutos y por los perjuicios que pueden ocurrir, tanto financieros como en el caso de que alguien muera por un servicio que fue interrumpido debido a este problema que ellos están explicando, que fue una actualización y todo eso? Recientemente pasó con Microsoft hace algunos meses que básicamente hubo un error cuando ibas a actualizar Windows y entonces no podías acceder a esa reinicialización de seguridad, o sea, muy complicado. Hubo una crisis general ahí, la gente no podía volver a la versión anterior. Entonces, todos los que intentaron usar Windows Update para hacer la actualización ya no podían volver atrás, la computadora quedaba totalmente bloqueada. Después busca en internet, porque ahora no voy a recordar exactamente los ejemplos, pero fue algo parecido. Fue una actualización que salió mal, pero la gente no podía acceder al propio sistema para hacer un downgrade, volver a la versión anterior. Y eso muestra cómo somos totalmente dependientes de internet, de la tecnología y de la energía eléctrica, ¿no? Porque cuando se va la energía eléctrica, en fin, ocurren este tipo de problemas. Comenta aquí abajo si sentiste ese tema de los 10 minutos. ¿Qué piensas tú sobre esta cuestión de que estamos en manos de 1, 2, 3 empresas y si ellas deberían ser responsabilizadas por todo este tema de la interrupción de un servicio que tú pagas, en el que confías y por el que pagas, ¿verdad? Y entonces cuando ocurre este problema, ¿no deberían ser responsabilizados por eso? Comenta aquí abajo que quiero saber. Y si quieres saber sobre el tema del momento que está dando mucho de qué hablar, sobre una crisis que se avecina con esta nueva IA de video de Google tan poderosa que ya está generando preocupación por estafas, por noticias falsas, voy a dejar este video aquí para que sigas conmigo, ¿de acuerdo? Te veo en el próximo video. Hasta luego.